Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana, que traiga claridad y luz a tu vida, sensatez, cordura, prudencia, inteligencia y sabiduría. Endereces tus sendas y te permita contemplar su maravillosa gloria en este tiempo. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 13. La palabra de Dios dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Juan no da muchos rodeos. No le interesa para nada la narrativa acerca de la infancia de Jesús. De hecho, no aborda las genealogías de Jesús, la descendencia, de dónde procede Jesús, de manera natural. Óigalo bien. Tampoco le da relevancia al anuncio del arcángel Gabriel. No, él entra de plano hablando de el origen divino de Jesús, y de una vez lo pone en el lugar donde empieza a desarrollar su ministerio. En un momento está en Galilea, en una fiesta en Capernaum, en las bodas de Caná, pero pronto en este texto ya lo vemos en Jerusalén. Eran los días de la Pascua. Bueno, todo judío debía celebrar la Pascua, y más que celebrar la Pascua, en estos días descender a Jerusalén. Un judío normalmente, por lo menos en su vida, tenía que haber descendido una vez a Jerusalén. Y esto con respecto a los judíos que nacían o que nacen en otras naciones distintas a Israel. Pero en el caso de Jesús y en el caso de los que estaban cerca a Jerusalén, era natural que tuvieran que asistir cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua de los judíos. ¿Sí? Porque la palabra Pascua acude a liberación. Y el pueblo judío celebraba o celebra su liberación de la esclavitud en Egipto. Esa es la celebración de la Pascua. Esta celebración ya lleva muchos años, miles de años. Óigalo bien. Y realmente lo que se celebra es la liberación de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo fue esclavo en Egipto, Dios lo libertó. Óigalo bien. De alguna manera, esta Pascua representa un nuevo año de libertad, un nuevo año de vida, un nuevo comienzo. Cada año, cada Pascua celebrada representaba no solamente la celebración de la libertad, sino una nueva oportunidad de vida que Dios le daba o le da a su pueblo, un nuevo comienzo en la relación de Dios con su pueblo. Óigalo bien. Así que Jesús
judío, practicante del judaísmo, subió a Jerusalén. Con esto quiero decirle que por lo menos Jesús estando cerca era asiduo a celebrar esta fiesta descendiendo o subiendo cada año a Jerusalén. Bueno, recordemos lo que dice el evangelista Lucas cuando habla de la infancia de Jesús a los 12 años. José y María fueron a celebrar la Pascua. Jesús se les escapa y lo encuentran conversando con los sacerdotes del templo. Así que, sin duda, Jesús debió subir, por lo menos, bueno, no vamos a exagerar, pero debió subir a Jerusalén una vez por cada año de vida. En esta purificación del templo que nos oferta el apóstol Juan, óigalo bien, es particular, porque ya es una subida a Jerusalén en ejercicio de su ministerio, empoderado, revestido de poder y de autoridad. Y dice la palabra, óigalo bien, dice la palabra, que Jesús llega y encuentra que el templo está lleno de bueyes, de ovejas y de palomas, y unos mercaderes allí. Óigalo bien, esto es tremendo. Ya lo comentaba yo porque este mismo texto aparece en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y yo comentaba en esas alocuciones, en esos audios, con referencia a este texto, que el gran problema o uno de los grandes problemas era que este era un negocio de los sacerdotes. No era el negocio del comerciante común y corriente. No, era el negocio de los saduceos. Era el negocio de los escribas. Era el negocio de la clase sacerdotal de Israel, del pueblo judío. Qué tremendo esto. Porque Jesús se incomoda con esta situación. Óigalo bien. Y en esa locución le decía yo abiertamente que no, la gente no podía llevar su propio buey, no podía llevar su propio cordero, su propia oveja, no podía llevar sus propias palomas, las que había criado con amor, con entrega, con pasión y adoración para ofrendarlas al Señor. No, tenían que comprar, como hoy en algunas doctrinas, el cordero sagrado. Óyalo bien, el becerro ungido, bendecido, las ofrendas benditas. En otras palabras, tenían que comprar los productos o animales para la ofrenda que los sacerdotes habían criado. Bueno, ¿y dónde está el pecado en esto? En que estos bueyes, estas ovejas y estas palomas de la clase sacerdotal valían hasta 10 veces más de lo que normalmente se usaba en el comercio corriente de Jerusalén. Óigalo bien. Fuera de esto, para presentar las ofrendas, Jesús hace referencia a los cambistas, el Evangelio, perdón, hace referencia a los cambistas. Esto es, a los que cambiaban las monedas. Había una moneda que se usaba en el templo. Era moneda exclusiva del templo. Y entonces estaban allí haciendo negocio con las monedas
del templo. Es decir, si un judío venía de Grecia, o venía de Egipto, o de Asiria, o de cualquier pueblo vecino, venía para la celebración pascual, iba a presentar sus ofrendas, tenía que cambiar sus monedas. Bueno, es como decir, llegamos a Colombia, venimos de Estados Unidos, entonces hay que cambiar dólares por peso. El problema estaba en que ese cambio era totalmente fraudulento, no era justo, no era correcto. De entrada estamos diciendo, el Evangelio nos pone a hablar acerca de esto. Tenemos que ser justos, tenemos que ser correctos, tiene que haber integridad en el creyente. Por eso la palabra dice balanza justa, pesa remecida. Oh, qué maravillosa palabra. Y entonces Jesús se hizo un azote de cuerdas, se hizo un látigo con cuerdas y empezó como un loco. Bueno, así fue tomado a echar afuera a todos y a las ovejas. Todo lo sacó, lo esparció y las monedas las tiró por el piso. Y esto es muy diciente. Cualquiera diría, pero ¿cómo hace esto con la ofrenda que es para el templo? Con lo que se va a ofrendar para el templo. No es la ofrenda que Dios le agrada. ¿Y por qué tira las monedas por el piso? Porque el dinero no puede ser el centro de la adoración y de la alabanza. No. Es que es injusto que alguien vaya a buscar la presencia de Dios y que tenga que pagar para, entre comillas, ser partícipe de la adoración, de la alabanza, de la exposición de la palabra de Dios, del culto a Dios. Esto no es correcto. Óigalo bien. Me llama la atención que Jesús trata con menos rigurosidad a las personas humildes que vendían las palomas. Les dejó claro, el templo no es el lugar para los negocios. El templo no es un lugar de mercadeo. El templo no es un lugar de multinivel. No es un lugar de crecimiento financiero. Debe ser el lugar donde buscamos y encontramos la comunión con Dios. No es el lugar que debe prestarse para explotar a los demás, para aprovecharse financieramente de nadie. Debe ser el lugar de la verdadera adoración. Bueno, por eso en este evangelio Jesús más adelante dirá, llegará la hora en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, ya no a través de bueyes, ya no a través de ovejas, ya no a través de palomas, ya no comprando el don de Dios como se pretendía a través del templo, porque muchos creían que por dar muchas ofrendas, que por dar más dinero, que por sacrificar más bueyes, eran del agrado de Dios. La Biblia lo dice, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Óyelo bien, de nada sirven las grandes ofrendas si realmente no hay comunión con Dios. Y Jesús totalmente se opone a aquellos que pretenden hacer negocio con la fe, con el nombre del Padre, con el nombre del Espíritu Santo, con el nombre de Jesús. Jesús se opone totalmente a los mercaderes de la fe. Sí, había mercaderes de la fe en Israel, en el pueblo judío, en Jerusalén, como hoy los hay en las diferentes expresiones del cristianismo.
mercaderes de la fe, hombres y mujeres que se levantan, se erigen, así mismo como profetas, como ministros, como apóstoles, como salmistas. Óigalo bien, en busca de dinero. Bueno, posiblemente lo tengan, muchos lo han conseguido, pero ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Y en lugar de ellos será la condenación. Porque con todo el dinero con el cual han despojado a la gente, utilizando el nombre de Dios, el nombre de Jesús, utilizando el templo, no podrán comprar la salvación. Porque esa no está en venta. Esa es por gracia. Con lo único que lograrán y que han logrado y seguirán logrando es ganarse el infierno. Óigalo bien. Jesús más adelante dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No les conozco. Óigalo bien. Maravilloso este evangelio en esta mañana. Me quedé un poco corto al exponerlo. Pero qué maravilloso, porque Jesús hizo esto y ellos notaron que lo hacía con autoridad y le preguntan de alguna manera: ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es la investidura que tienes tú? Y Jesús le dice: destruyan este templo en 3 días y en 3 días lo reedificaré. Se refería Jesús a su propio cuerpo, porque más adelante Pablo lo dice, que el templo de Dios es el corazón del hombre. Vosotros sois el templo de Dios, dice Pablo, y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Bueno, estas palabras de Jesús son las principales palabras que utilizan sus enemigos para llevarlo a la cruz. Amenazó con destruir el templo, dirán. Jesús nunca dijo que él destruiría el templo. Les propuso que ellos lo destruyeran. Óigalo bien. Qué maravilloso esto. Porque los discípulos de Jesús, poco a poco, fueron entendiendo en qué consistía este ministerio. Qué bueno sería que te alejes de aquellas iglesias que solo les interesa tu dinero, que te adulan, que te visitan por lo que puedes darle o por lo que tienes. Aléjate de todo aquel líder espiritual o religioso, óyelo bien, que pretenda tu dinero sin importar la condición espiritual en la cual estás. Aquellos que son mercaderes del templo, no le importa si eres alcohólico, no les importa si eres drogadicto, no les importa si eres prostituta, no les importa si eres un ladrón, si eres un criminal. A ellos lo único que les importa es que les lleves el dinero. Busca una iglesia donde tu líder, el pastor o el sacerdote, si fuera el caso, se ocupe de tu vida espiritual, aunque no tengas nada que darle. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.